Sepan esto, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lucas capítulo 10 y versículo 11. Jesús envió a 70 de sus discípulos con este importante mensaje. Casi 2000 años después nos preguntamos, ¿estaban engañando a la gente? ¿Qué es el reino de Dios según Jesús? Leamos todo el pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 1 hasta el 12. Después de esto, el Señor escogió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan: la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, su bendición de paz se quedará con él. Pero si no, su bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en los días del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Traducción: palabra de Dios para todos. Después de haber leído el relato, nos preguntamos: ¿anunciaban estos discípulos que el fin del mundo estaba cerca? La llegada del reino de Dios es la llegada del fin del mundo. ¿Qué es lo que realmente pensaba Jesús sobre la llegada del reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? De lo que dice Jesús en los evangelios sobre el reino de Dios, se puede deducir con claridad cuáles eran las ideas de Jesús sobre el reino de Dios.
Leamos algunos pasajes sobre lo que Jesús dijo sobre el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 42 en adelante. Jesús les dijo: seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Eso fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios. Dios se lo va a dar a otra nación que produzca lo que Él quiere que su reino produzca. Traducción: palabra de Dios para todos. Leamos otra traducción. La traducción del Nuevo Mundo de 2019. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Como vemos, para Jesús el reino de Dios era una nación que sustituiría a Israel. Jesús sabía que Israel era el pueblo de Dios, era el reino de Dios. Jehová los había escogido de entre todas las naciones del mundo y los gobernaba. Así está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, que vamos a leer. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la tierra, para que seas su pueblo, su propiedad especial. Sin embargo, esta situación estaba a punto de cambiar. Israel estaba a punto de perder este privilegio. Otra nación tomaría su lugar. Dios escogería a otra nación para que sean su pueblo, el reino de Dios. Estudiemos otro pasaje donde Jesús nos da información valiosa sobre qué es el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia, ¿qué quería decir? Bueno,
La palabra iglesia viene del griego y nos da la idea de un grupo de personas, una congregación. De modo que Jesús quiso decir que Él estaba integrando un conjunto de personas que serían sus discípulos, sus seguidores. Una congregación que nunca sería destruida. Como se tradujo, la muerte no la conquistaría. En esta congregación el apóstol Pedro tendría algunos privilegios especiales. Jesús los comparó a llaves. Pedro no entendió que Jesús lo estaba nombrando el portero del cielo. No. Pero lo más importante es que para Jesús, su congregación de discípulos era el reino del cielo. Así es, para Jesús, su congregación de discípulos era el reino de Dios, una nación que sustituiría a Israel como el pueblo de Dios. En pocos meses más, la nueva nación surgió en el día del Pentecostés del año 33 era común, el 6 del mes hebreo Sivan. El libro de Hechos de Apóstoles capítulo 2 nos relata que 120 personas reciben el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego. Luego, el apóstol Pedro da un discurso motivador a un gran público y 3,000 personas se bautizan como discípulos de Jesucristo. La nación que sustituiría a Israel como el pueblo de Dios había nacido. El reino de Dios había llegado y era la congregación de discípulos de Jesucristo. Años más tarde, el apóstol Pablo comentó el significado del ingreso de una persona a la congregación cristiana. En la carta que escribió a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Vamos a leer. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nueva traducción viviente. Veamos otra traducción, la traducción Palabra de Dios para Todos, los mismos versículos. Darán gracias al Padre llenos de alegría, porque Él les ha dado el privilegio de compartir la herencia que tiene preparada para todo el que obedece la voluntad de Dios y vive en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Así es, cuando una persona se hace miembro de la congregación de discípulos de Jesucristo, está entrando al reino del amado Hijo de Dios. Está entrando al reino de Dios. Volviendo a nuestro tema, cuando Jesús envió a los 72 discípulos con el mensaje de el reino de Dios ya está cerca de ustedes, como está registrado en Lucas 10:11, en realidad estaba haciendo una invitación para que la gente llegue a ser parte
de su congregación de discípulos, parte del reino de Dios. No estaba hablando de la proximidad del fin del mundo. No estaba engañando a la gente con un mensaje alarmante. La invitación que extendió Jesús a sus contemporáneos en el primer siglo ha continuado por casi 2000 años por toda la tierra. Así lo entendemos cuando leemos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Vamos a leer este pasaje. Mira, estoy de pie llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se puede imaginar lo extraordinario que sería recibir a Jesús en su casa y tener una comida con él. Jesús no está muerto. Hace casi 2000 años, Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Por eso, su invitación sigue llegando a los corazones sinceros de las personas temerosas de Dios. La invitación que hace Jesús está registrada en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y es esta: vengan a mí, todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Cuán refrescantes son sus enseñanzas? Veamos algunas de esas enseñanzas como ejemplo. Deja de vivir excesivamente preocupado. Esta es una sabia lección de Jesús. ¿Dónde dice eso? En Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30, que vamos a leer. Por eso, dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados, porque son las naciones del mundo las que buscan todas estas cosas con tanto empeño. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Le irá bien si usted pone en práctica este sabio consejo. La preocupación puede hacernos perder el equilibrio emocional y tomar decisiones equivocadas. Veamos otra de las sabias lecciones de Jesús. Jesús dijo: demuestren fe en Dios, demuestren fe también en mí. Juan 14:1. El pasaje dice eso: que no se les angustie el corazón, demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. Jesús y su Padre Jehová controlan el universo entero. Ellos no lo han extraviado a usted, no lo han soltado de la mano, no lo han perdido. Así es, no hay razón para sentirse abandonado, solo. Veamos otra lección. Sigan pidiendo a Dios. Una lección más, en Mateo 7,
versículos 7 al 11, que vamos a leer. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial al darles lo que le pidan. Traducción, palabra de Dios para todos. Aquí Jesús enseña que seamos personas de oración, que con confianza le pidamos a Dios sin dudar nunca. Cuando usted pone en práctica en la vida las lecciones del Señor Jesucristo, experimente en su vida, en su mente, en su corazón, una paz que supera todo pensamiento. Cuando sus pensamientos y sus emociones están controlados por las enseñanzas del Señor Jesucristo, usted demuestra que vive en una condición maravillosa. Usted está viviendo en el reino del amado Hijo de Dios. Después de casi 2000 años de espera, el Señor Jesucristo extenderá su reino a toda la tierra. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo, espere 48 horas, comparta este video con amigos y parientes.